Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ernesto Hernández, estudiante del PNF en Agroalimentación de la UTAED. En esta oportunidad hablaremos acerca de los indicadores biofísicos de la sustentabilidad en la materia de economía ecológica. Y comenzamos así. Primero hablaremos sobre el desarrollo económico. El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto además se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Se trata de un concepto que forma parte de la economía como disciplina y se estudia dentro de una rama concreta, la economía del desarrollo. Es importante porque es una de las principales metas de la sociedad. Implica un incremento significativo de los ingresos, como es la renta per cápita y las formas de vida de los individuos de la sociedad. Ahora conversaremos un poco sobre el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, los cuales son dos términos usados en el ámbito de la ecología y la preservación de los recursos naturales. El desarrollo sustentable es una expresión que hace referencia a la preservación de los recursos naturales para que puedan ser aprovechados en el presente y el futuro. Mientras que el desarrollo sostenible nos describe el proceso en el que son satisfechas las necesidades básicas de la población, desde un punto de vista económico, social, cultural y ambiental, sin poner en riesgo la subsistencia de las próximas generaciones. Como diferencia entre ambos, podemos decir que el desarrollo sustentable hace referencia a la preservación y protección de los recursos naturales. Por su parte, el desarrollo sostenible implica proteger al medio ambiente en el que se dan esos recursos y las necesidades básicas de la generación actual. Es decir, que el ambiente, los recursos naturales y los medios necesarios para satisfacer las necesidades básicas pueden seguir existiendo a largo plazo. Ahora, como siguiente punto, hablaremos acerca de la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la tasa de empleo, la tasa de interés, la inflación, entre otros. Ahora muy bien, ¿cómo funciona la macroeconomía? Esta funciona estudiando los indicadores globales de la economía, mediante el análisis de las variables agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleos, de recursos productivos, entre otros. Esta se mide a través de múltiples factores a nivel de producción, por medio del Producto Interno Bruto y por el Producto Neto Bruto. Otro factor es el empleo, el cual se mide a través de la tasa de desempleo. La rentabilidad de los precios del mercado lo hace a través de la inflación, utilizando el índice de precios al consumidor. Y por último, pero no menos importante, mide el comercio internacional a través de las exportaciones netas realizadas. A continuación hablaremos sobre la sustentabilidad. ¿Y qué es? La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Según otros autores, la sustentabilidad
es el estado o calidad de la vida en la cual las aspiraciones humanas son satisfechas manteniendo la integridad ecológica. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones de la sustentabilidad? Para trabajar en el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en 5 dimensiones, como lo son el ámbito económico, humano, ambiental, institucional y tecnológico. Así como lo podemos observar en la imagen que tenemos a la mano derecha superior, podemos hablar también acerca de lo que es el triángulo de la sustentabilidad, que es en la forma como se logra. Y esta se logra cuando estos 3 elementos simultáneamente son alcanzados, representando la armonía entre el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental en el área central del triángulo. Ahora bien, ya una vez hablado acerca de la sustentabilidad, debemos hablar de los indicadores de sustentabilidad. Estas son herramientas que permiten evaluar las incidencias de los procesos de producción sobre el medio ambiente. Tales indicadores posibilitan cuantificar el nivel de responsabilidad y sustentabilidad ambiental tanto de una persona como de una organización o comunidad. Su función es evaluar el nivel económico y la prosperidad de un municipio por medio de cálculo, estadística y estándares establecidos. Todos estos indicadores son usados para evaluar el nivel de bienestar en la sociedad. Indicadores ambientales. ¿Qué son y cómo identificarlos? Primeramente hablaremos de que los indicadores ambientales son una variable que mediante la síntesis de la información ambiental pretende reflejar el estado del medio ambiente o de algún aspecto de él en un momento y en un espacio determinado, y que por ello adquiere gran valor como herramienta en los procesos de evaluación y toma de decisiones. Estos se basan en mediciones físicas, químicas, biológicas o socioeconómicas. Como indicadores tenemos el gasto en protección ambiental en proporción al Producto Interno Bruto, el cual mide los esfuerzos llevados a cabo para proteger o restaurar el ambiente. Otro indicador es la extracción anual de aguas subterráneas y superficial, el cual mide el grado de explotación de los recursos hídricos disponibles para atender las demandas del país. El DBO, que significa demanda bioquímica de oxígeno, como otro indicador, mide el nivel de oxígeno necesario o consumido para la descomposición microbiológica, que es la oxidación de la materia. Otro indicador es el Índice Nacional de Precipitación Pluvial Mensual, el cual mide la cantidad de agua disponible en esos países afectados por la desertificación y la sequía. Otro indicador que también es de tipo ambiental es el uso de fertilizantes, el cual este indicador mide la cantidad de utilización de abonos en las labores agrícolas y se mide por unidad de superficie de tierra cultivable. Ahora, otro indicador tenemos la tierra cultivable por habitante. Este indicador mide la superficie de tierras destinadas a la producción de cosechas expresadas por habitante. Otro indicador que también nos hace mención es la educación agrícola, la cual mide la inversión
del sector público en el desarrollo de los recursos humanos con miras al desarrollo sustentable agrícola y rural. En pocas palabras, trata de ver cómo el sector público se preocupa en brindar una debida educación sobre el uso de los recursos en labores agrícolas. Continuando con los indicadores ambientales, ahora presentaremos indicadores sobre la intensidad de producción de madera, el cual mide el nivel de tala que se realiza en los bosques y si éste cumple con lo establecido. De no ser así, hay un abuso del recurso maderero y de sus zonas de extracción. Otro indicador es el de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cual mide las principales emisiones producidas por las distintas actividades del hombre que contribuyen al calentamiento global. Continuando con los indicadores, tenemos el de emisiones de óxido de azufre, el cual es el encargado de medir los contaminantes que producen la lluvia ácida. Otro indicador es el de emisiones de óxido de nitrógeno. Este indicador se encarga de medir las emisiones de gases que producen el smog. Otro indicador es el de consumo de sustancias que desgastan la capa de ozono. Este indicador mide aquellos compuestos químicos que se encuentran en productos comerciales que contienen ingredientes clorofluorocarbonados. Y por último, pero no menos importante, tenemos la eliminación de desechos orgánicos por habitante, el cual asocia con aspectos relacionados a la salud humana y a los asentamientos poblacionales. Ahora, cuando hablamos de huella ecológica, nos preguntamos qué es y qué involucra. Primeramente debemos decir que la huella ecológica se define como el total de la superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano, medio de una determinada comunidad humana, así como lo necesario para absorber los residuos que genera independientemente y de la localización de esta superficie. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos medir la huella ecológica? Esta se puede realizar mediante la siguiente manera. Debemos medir la cantidad de hectáreas que se necesitan para urbanizar. Otra forma también es medir la cantidad de hectáreas necesarias para producir alimentos. También nos debemos enfocar en cuál será la superficie necesaria para producir pescados en el mar. Y por último, debemos mencionar que cuántas hectáreas de bosques son necesarias para asumir el dióxido de carbono que generamos en las distintas actividades. Ahora, ¿cómo podríamos disminuir la huella ecológica? La podemos disminuir siguiendo una serie de consejos que podemos implementar en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, el primer consejo, tomar conciencia. Mentalízate que toda acción que realizas tiene una consecuencia. 2. Considera si realmente necesitas lo que vas a comprar o si hay alternativas. 3. Da la máxima vida a las cosas. Repara lo que se estropee antes de tener que tirarlo. 4. Camina, pedalea, utiliza el transporte público. De verdad no tienes que usar el carro siempre. 5. Comparte el carro. Si no hay más remedio que ir en él, compártelo. Puedes brindar el aventón a otra persona. 6. Reduce residuos. Opta por envases grandes con pocos envoltorios. Cada uno de nosotros producimos una cantidad considerable al año, de 10 veces nuestro propio peso.
Séptimo, reutiliza lo que puedas. Recicla. Octavo, ahorra energía. Hay electrodomésticos que son de bajo consumo y duran mucho más. Noveno, evita dejar aparatos en stand-by o los cargadores enchufados, ya que siguen consumiendo energía. Y décimo, ahorra energía, ahorra agua innecesaria. Un grifo que gotea pierde 50 litros de agua en una semana. Estos son unos simples consejos que nos pueden permitir cómo disminuir nuestra huella ecológica a nivel mundial. Ahora, ¿qué conocemos sobre los indicadores sociales y qué son? Pero lo más importante, ¿qué miden? Los indicadores sociales es una medida de resumen de preferencia estadística referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros u atributos de una sociedad. Estos permiten ubicar o clasificar las unidades de análisis, las cuales son personas, naciones, sociedades, bienes, etc. Estos parámetros permiten identificar en qué medidas la población de un país satisface sus necesidades. Ahora muy bien, ¿cómo logramos medirlos? Estos se miden a través de indicadores como lo son el de combate a la pobreza, el cual este indicador posee variables que permiten medir su cometido. Para ello tiene la tasa de desempleo, la cual mide la parte de la fuerza de trabajo que durante un periodo de referencia de estudio no estaba 1. Ocupada temporalmente, ausente de un puesto de trabajo, el cual puede ser un trabajo remunerado o autoempleado. Segundo, disponible para trabajar. Y tercero, buscando trabajo. Otro indicador es el índice general de la pobreza, el cual permite medir el nivel de pobreza para establecer las comparaciones necesarias para una evaluación general sobre el progreso de un país en cuanto a la disminución de la pobreza o evaluación de políticas o proyectos específicos. El nivel de pobreza permite ver los perfiles que muestran en los diferentes subgrupos de la población, como la región de residencia, el sector de empleo, el nivel educativo o grupo étnico. La importancia es que permite crear políticas que la reduzcan, tales como las prioridades regionales o sectoriales del gasto público. Otro indicador es el índice Gini, el cual sobre la desigualdad de los ingresos. Este mide la desigualdad de ingresos o de los recursos dentro de un grupo de población. Es la medida de uso más frecuente para estimar la desigualdad de ingresos. Otro gran indicador social es la dinámica demográfica y sostenibilidad. En ella se encuentran diferentes indicadores que nos permiten medir el cometido de este gran paso, el cual es la tasa de crecimiento de la población, en el cual se mide la velocidad a la que cambia el tamaño de la población. Este mismo se apoya en la tasa de mortalidad y natalidad de los diferentes grupos etarios. Otro indicador que utiliza como base es la tasa de migración neta por lugar de residencia, la cual mide la movilidad geográfica de la población. Las migraciones es uno de los factores demográficos básicos, ya que muchas personas buscan una mejor calidad de vida en diferentes estados de un país. Por otro lado, también tenemos otro indicador que mide la densidad de la población, el cual mide la concentración de la población en relación con el espacio físico. La densidad de la población puede utilizarse como un indicador parcial de las necesidades y las actividades humanas en un área.
Indicadores más refinados como el número de personas por unidad de suelo habitable o cultivable pueden ser más útiles para propósitos analíticos. De igual manera, la desagregación del indicador en categoría del tamaño urbano es útil junto con otros indicadores en asentamientos humanos. Ahora, continuando con los indicadores sociales, tenemos la promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación. Este indicador nos habla acerca del área educativa y cómo se mide, tomando en cuenta la tasa de incremento de población atendida en educación básica. Este indicador mide la concentración de la población en educación básica. Otro indicador es la tasa bruta de la matrícula escolar en primaria. Es un indicador general del nivel de participación en educación primaria, el cual proporciona al mismo tiempo una medida de disponibilidad y utilización de las plazas escolares para satisfacer las necesidades educativas de población en la edad escolar establecida. También tenemos la tasa de alfabetización en adultos. Este indicador proporciona una medida de la existencia de personas alfabetizadas dentro de una población adulta. Refleja los logros acumulados del sistema educativo en relación con la alfabetización. Otro indicador es la tasa de incremento de población atendida en educación superior. Esta mide la concentración de la población en educación media y superior. Otro indicador es la diferencia entre matrícula escolar masculina y femenina, la cual mide las disparidades entre hombres y mujeres con respecto al grado de participación en la educación. Y por último, tiene la cantidad de mujeres por cada 100 hombres en la fuerza laboral. En este indicador mide las participaciones respectivas de hombres y mujeres en la estructura de la fuerza de trabajo. Es importante destacar que este indicador no deberá confundirse con la tasa neta de participación. Ahora, continuando con el último grupo de los indicadores sociales, debemos mencionar el siguiente indicador, que se trata acerca de la protección y promoción de la salud humana. En este indicador se miden diferentes variables en este ámbito, tomando en cuenta, primero, el porcentaje de población que dispone de instalaciones adecuadas para la eliminación de esqueletas. Este indicador vigila el progreso en la accesibilidad de la población a instalaciones sanitarias. Segundo variable, el acceso seguro al agua potable. Este indicador vigila el progreso en la accesibilidad de la población al agua potable segura. Otra variable es la esperanza de vida al nacer. Este indicador mide los años que se espera que viva un recién nacido, dado los riesgos actuales de mortalidad por edades. La esperanza de vida al nacer es un indicador de las condiciones de mortalidad y en aproximación de las condiciones de salud. Otra variable es el porcentaje de la población infantil que ha sido inmunizada, acorde con las políticas nacionales de vacunación. Este indicador vigila las aplicaciones de los programas de vacunación establecidos por las leyes. Otra variable es la tasa de utilización de métodos anticonceptivos. Aquí este indicador mide el índice de alcance de los esfuerzos conscientes
que realizan las personas para controlar la fecundidad. No refleja todas las medidas que se adoptan para controlar la fecundidad, ya que el aborto inducido es común en muchos países. Y por último, mide el siguiente índice, el cual es el gasto nacional en servicios locales de salud. Aquí este indicador mide la proporción de recursos dedicados a la atención primaria de la salud. Entre los indicadores de la sustentabilidad encontramos los indicadores económicos. Los indicadores económicos son datos estadísticos sobre la economía que nos permiten realizar un análisis de la situación económica tanto para el pasado como para el presente, y además nos permiten realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos al día de hoy. Entre los principales indicadores económicos tenemos indicadores económicos para medir el crecimiento económico. Para ello, él lo realiza mediante las siguientes variables. El Producto Interno Bruto. Este intenta reflejar la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, el Producto Interno Bruto intenta valorar en dinero el valor de los bienes y servicios producidos en un país. Otra variable es la inflación, la cual es el aumento de los precios en dos periodos. Para ello se utilizan el índice de precios al consumidor, o IPC como sus siglas así lo ameritan, el cual nos indica el crecimiento de forma general que han tenido el precio de los productos y servicios que se ofrecen en un país en un determinado periodo de tiempo. Y por último también tenemos la tasa de desempleo. Este es el porcentaje de la división entre la población que se encuentra en la búsqueda de un trabajo remunerado y no lo obtiene, y la población que se encuentra en edad de trabajar y está dispuesto a ello. Otro indicador económico para medir las cuentas con el exterior utiliza otras variables como lo son la balanza de pagos, la cual mide la relación que hay entre el dinero que un país gasta en otros países y la cantidad que los otros países gastan en él. Por tanto, la balanza de pago recoge todas las transacciones de capital, comerciales, de bienes y servicios que un país realiza con el resto del mundo durante un periodo de tiempo. También tiene como variable la tasa de interés. Este indicador mide las variables de los precios de las divisas en los mercados internacionales. Y por último, tiene la prima de riesgo, que también conocida como el diferencial de deuda. Es la diferencia en la tasa de intereses que existen entre países a la hora de financiarse en los mercados. Ahora presentaremos otros indicadores económicos que van según el rubro. Solamente haremos mención de ellos porque hay países en donde se trabajan y otros países en donde no. Tenemos los que trabajan con el mercado de dinero, como lo son el tipo de intereses en Banco Central, los tipos hipotecarios y el TIN y el TAE. Otro indicador son los impuestos, los cuales tienen como variables el IVA, que es el impuesto de valor agregado. Otra variable es el impuesto sobre la renta de trabajadores. Y por último, tienen la presión fiscal. Cabe destacar que todos estos indicadores van acorde a los rubros en los cuales se manejan. Y ahora, para concluir, podemos decir que los indicadores nos permiten evaluar cómo se están efectuando las diferentes actividades y cómo afectan o benefician a la vida.
al ambiente y a los recursos del planeta. Bueno, sin más que decir, espero les haya gustado y nos veremos en una próxima entrega con un nuevo video. Gracias.